Se modera la inflación en el conjunto del año en el dato que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. La tasa de variación anual del IPC, de la inflación de los precios del mes de enero, se sitúa en el 6,1%, 4 décimas por debajo de la registrada en diciembre. Subyacente, sin contar energía, 2,4%, aumenta 3 décimas. La inflación general la vemos empezar a descender por la energía, la subyacente la vemos empezar a subir, sobre todo vía salarios, aunque se está diciendo que no hay aumento de los salarios por vía inflación, pero la realidad es, aumenta la inflación subyacente en 3 décimas, se sitúa en el 2,4%, variación mensual del índice general 0,4%. Buen dato de la inflación general, mal dato de la inflación subyacente porque continúa influyendo hacia arriba en los precios sin energía. La vivienda, cuya variación anual fue del 18,1%, más de 5 puntos por debajo de la registrada en diciembre, dice el INE, causada por la bajada de los precios de la electricidad frente al incremento registrado en 2021. Ojo con alimentos y bebidas no alcohólicas, que sitúa su tasa en el 4,8%, 2 décimas inferior a la del mes anterior, debido sobre todo a que se ha reducido el precio en legumbres, hortalizas, agua mineral, refrescos, zumo de frutas y vegetales. Ojo, porque la inflación subyacente da un movimiento importante en el mercado. Cuando vemos el conjunto de la inflación, vivienda por la energía es lo que está tirando al conjunto del dato de inflación en el final de este año y en el inicio del 22. 6,5 teníamos la inflación anual del IPC en diciembre de 2021, pasamos a una inflación del 6,1 en 2022 enero, pero fíjense en este movimiento del gráfico, línea naranja, 0,2% la inflación subyacente en junio, 0,2 en mayo del año pasado, 0 en abril, 0,3 en marzo. Aunque escalaban los precios de la energía, se quedaba la inflación hasta julio, donde se triplica la inflación subyacente, 0,6, 0,7 en agosto, 1% en septiembre, 1,4 en octubre, 1,7 en noviembre, 2,1 en diciembre, 2,4 en enero de 2022, desbocada la inflación subyacente, teniendo en cuenta que no está tirando ni de energía ni de alimentos en esta inflación subyacente, que sí marca que en el fondo, el trasfondo de la inflación ya no es solo por motivos energéticos, que empieza a moderarse, sino que ahora hay algo más estructural en la inflación que hace que la subyacente esté creciendo por encima de lo que se esperaba, sobre todo si mira hacia atrás el Banco Central Europeo, ese movimiento de la inflación en el medio plazo. Si miramos tasas mensuales, más que las anuales, con mayor repercusión negativa en la tasa mensual del IPC, como les comentábamos antes, tenemos frutas con una caída del 0,9%, pero ojo, prendas de vestir, caída del 14,1%, electricidad 3,1%, calzado 9,1%. Esas rebajas también han tirado en enero el precio de la inflación más vinculada al consumo. Paquetes turísticos, sector turístico, enero caída los precios del 7,6%. Y luego por comunidades autónomas algo muy homogéneo, ya que si la media nacional está en el 6,1, 6,5, lo que estamos viendo es del 6,1, lo que estamos viendo es casi todos, casi por igualdad, por encima un poco, por debajo otro poco, por comunidades autónomas. Y como les decíamos, ese índice de precios del consumo armonizado también está estabilizándose del 5 al 5,1%. Era el dato que esperábamos, IPC, inflación, así se está comportando. Ojo con la inflación subyacente y ese crecimiento constante en los